Muy bien, buenos días, hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos visitan. Quiero en esta mañana seguir compartiendo con ustedes algunos pensamientos en la carta a los filipenses y creo que el otro día no fui tan claro con algunos puntos que trataba de expresar en el primer capítulo de Filipenses. Entonces, volviendo a revisar, me encontré con algunas cositas que tal vez para ustedes sean importantes, al menos para mí lo eran cuando volví a revisar. Entonces, Filipenses capítulo 1, leamos desde el versículo 14. Filipenses capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra de Dios: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en eso sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Y lo dejamos hasta ahí con el deseo en el corazón, confiando en el Espíritu Santo, que la sola lectura de la palabra de Dios traiga consolación, traiga convicción de pecado y nos anime cada día a seguir al Señor Jesucristo, a servir al Señor Jesucristo y a vivir para Él. Entonces, cuando estaba mirando la carta a los filipenses, ya saben, Pablo está encarcelado y la cárcel no ha impedido que el evangelio progrese. Sus prisiones no han impedido que él comparta el mensaje del evangelio aún allí, aún a la guardia pretoriana. Y entonces esto que está sucediendo en la vida de Pablo ha animado a otros hermanos a seguir predicando el evangelio con mucha valentía, sin temor. Muchos hermanos se habían animado a seguir anunciando a Jesucristo el Señor como Salvador. Pero aquí habían al menos tres motivaciones malsanas por las cuales algunos estaban predicando el Evangelio. Ahora, antes de comenzar ahí, cuando nosotros predicamos el Evangelio, y lo vamos a ver más adelante, lo hacemos de buena voluntad y lo hacemos por amor. Pero además también lo hacemos para la gloria de Dios. Cuando pensamos en el hecho de que Dios es glorificado, cuando el nombre del Señor Jesucristo es anunciado, eso debería animarnos a abrir nuestras bocas y predicar el Evangelio aún más. Ahora, yo sé que aquí hay personas que aún no son salvos, que no han decidido confiarle sus vidas al Señor Jesucristo.
y piensan que eso simplemente es cuestión de una religión o una carga pesada que se pone sobre sus hombros o una lista de prohibiciones de que usted no puede, no puede, no puede. Y a algunos se les hace difícil entonces poder confiar sus vidas al Señor Jesucristo. Esta mañana leíamos algo, un hermano leía algo acerca del Señor Jesucristo diciendo que Él es la vida, que en Él está la vida y que sin Él la vida no es posible. Entonces todos realmente necesitamos esa vida y esa vida solamente se encuentra en el Señor Jesucristo. Nosotros como seres humanos, a causa del pecado, dice en Efesios capítulo 2 que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero a los creyentes se les dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, Cristo el Señor no solamente es la vida, pero Él nos da vida, verdadera vida. Y la vida que el mundo ofrece realmente no es vida. La gente dice, ahora sí voy a gozar la vida. Ahora sí voy a disfrutar la vida. Ahora sí que alcancé todas mis metas, todos mis logros, voy a poder vivir la vida y eso no es vivir la vida. Vivir la vida sin Cristo, entre comillas lo digo, vivir la vida sin Cristo no es vivir, porque el hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Y urgentemente necesita venir al Señor Jesucristo para que sus pecados sean perdonados, para que en Él halle la verdadera vida. Y entonces los hermanos estaban predicando al Señor Jesucristo, a Él como Señor, a Él como Salvador, a Él como el que fue puesto sobre la cruz del Calvario y sobre la cruz Él podía pagar el precio por nuestros pecados, sus pecados y mis pecados. Pero habían algunos entonces que estaban predicando, dice el versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Sabemos según Gálatas capítulo 5 y otros pasajes de las Escrituras que la envidia es una de las obras de la carne, que allí no hay nada espiritual, que la envidia es un sentimiento o una emoción que no hace bien al ser humano, que no nos hace bien. Pero me llamó la atención que esta misma palabra que encontramos en Filipenses, también la encontramos en el Evangelio de Mateo. Yo quiero invitarlos a leer Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27 y leamos desde el versículo 16. Desde el 15. 27, Mateo 27, versículo 15. Dice la palabra de Dios. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y esa palabra envidia ahí, la misma palabra envidia que encontramos en el capítulo 1 de Filipenses. Ahora bien, los que por envidia habían entregado al Señor Jesucristo para que fuese muerto sobre la cruz. Ahora, hay algunos que por esa misma envidia le están predicando y uno no entiende, ¿cierto? Uno dice, ¿cómo es posible? Le entregan por envidia para que su nombre sea borrado de la tierra, para que su nombre sea quitado de sobre la faz de la tierra. Ellos no pensaban, no imaginaban que el Señor Jesucristo iba a resucitar de entre los muertos. Pero ahora entonces los mismos, tal vez, o algunos
que por envidia le habían entregado para ser muerto, ahora otros por envidia le están predicando. Y la envidia entonces es un sentimiento, yo les decía la otra vez, que posteriormente puede llevar a la autodestrucción. Es una emoción muy mala en la vida de los seres humanos. Y ustedes sabrán que por envidias entonces se han formado pleitos, guerras, homicidios y toda clase de pecados en la vida de los seres humanos. Ahora, dice, algunos predican a Cristo por envidia. Envidia. ¿Usted se imagina que nosotros estuviéramos predicando al Señor Jesucristo simplemente por envidia, por el anhelo o el deseo en el corazón de fama, de fortuna, de fantasía o de un nombre que alguien pueda hacerse? Y uno pensaría que esto hoy en día en el pueblo de Dios pues no se da, que en el pueblo de Dios no pasa esto, y parecía que esos hombres que estaban predicando por envidia pues fueran más carnales que espirituales. Pero muchas veces los creyentes tenemos un serio problema y queremos hacer lo que otro hace, hablar como otro habla, eh, reír si es posible como otra persona ríe, y ponemos nuestros ojos en la fama o en el buen nombre de fulano de tal. Entonces, y no estoy diciendo esto, lo que voy a decir en un mal sentido, pero no está malo admirar a hombres de Dios y sentirse identificados con hombres que Dios usa para predicar el evangelio, para enseñar las escrituras. Pero lo malo es querer tener lo que ese hermano tiene o esa hermana tiene a costa de lo que sea. Yo les conté tal vez la otra vez que había un hombre que tenía mucho dinero dentro de las asambleas y había otro que no tenía pero nada de dinero, y este hombre por consecuencias de la vida fue a vivir a la casa del hermano que tenía mucho dinero. Y entonces el hermano, cada que llegaba a la congregación, él hacía este gesto, pues era como tipo, uno tiene como ademanes o manías. Entonces el hombre llegaba siempre así, así, y se subía los pantalones acá y comenzaba a caminar y se acomodaba y se sentaba. De un momento a otro comenzamos a ver al otro hermano haciendo exactamente lo mismo, andando como él andaba, hablando como él hablaba, pero en su corazón no estaba el deseo de, digamos, imitarlo por querer parecerse a este hermano en algo espiritual, sino por el deseo de tener lo que el hermano tenía y él no poseía. Entonces, la envidia es un sentimiento que no nos lleva a nada bueno, antes nos deja en ridículo muchas veces. Pero estos hombres predicaban el evangelio por envidia. Ahora, la actitud del apóstol Pablo es una actitud muy espiritual. Es un hombre que no está buscando pelear con nadie, que no envidia lo de nadie, que no desea tener el don que otro tiene o las habilidades o lo que otra persona tiene. No, 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 no. Más adelante vamos a ver, Pablo dice, bueno, los que predican a Cristo lo hacen por razones equivocadas, pero el nombre del Señor Jesucristo está siendo anunciado. Yo estaba pensando especialmente en mí y en que a veces nosotros tenemos un celo poco espiritual de las cosas de Dios. Y entonces yo estaría muy a disgusto o muy disgustado si supiera que alguien está predicando a Cristo por envidia y que su vida no refleja el carácter del Señor Jesucristo. Y seguramente ustedes también. Y ustedes, como los discípulos, dirían, vea, encontramos a uno que estaba predicando en su nombre, pero se lo impedimos.
Y el Señor Jesucristo, ¿qué les dice? No, déjenlo. No hay ninguno que hable bien de mí que después pueda hablar mal de mí. El que conmigo no recoge, desparrama, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, muchas veces como creyentes, y yo estoy pensando especialmente en mí cada vez que leo la palabra de Dios o medito algo en la palabra de Dios, veo la necesidad de que en mi vida sea primeramente afectada por lo que pueda decir de la palabra de Dios. Y es necesario además que si uno lee la palabra de Dios, pues uno vea que la vida de uno está siendo afectada por la palabra de Dios. Una cosa importante, hermanos, es que la palabra de Dios muchas veces incomoda y no nos hace sentir cómodos. Pero cuando la palabra de Dios va a actuar en la vida de las personas y en la vida de nosotros como creyentes, nos debe incomodar. Si estamos muy plácidos, muy placenteros, diciendo, sí, eso es para fulano de tal, eso es para sutano, eso es para allá, eso es para este, eso es para aquel, pero cuando uno es confrontado con la palabra de Dios, entonces uno tiene que comenzar a pedir al Señor que cambie lo que hay deficiente en uno. Ahora, una cosa simplemente para añadir ahí es que la envidia puede presentarse de múltiples maneras. De múltiples maneras puede presentarse la envidia. No solamente, digámoslo entre comillas, lo que algunos dicen envidia ministerial, pero la envidia o el deseo de tener el carro, la casa, la finca, la mujer, el esposo de otro hermano o hermana se pueden dar también en la vida de los creyentes. Pero cuando usted comienza a buscar esa palabra envidia en la palabra de Dios, se va a dar cuenta que siempre tiene que ver con la carnalidad de uno que no conoce a Dios, que no conoce al Señor Jesucristo. Entonces, esos hombres predicaban a Cristo por envidia. Envidia de que tal vez de lo que el Señor había permitido hacer por medio del apóstol Pablo y cómo el Señor le había usado para que tantas asambleas en diferentes países hubieran sido establecidas. Bueno, dice también entonces, bueno, tal vez leámoslos en Gálatas capítulo 5 versículo 19 solamente un versículo. Gálatas capítulo 5 versículo 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y en esa lista tan horrible de pecados, que nos parecen tan horribles, toda esa lista está la envidia. Y a veces la envidia puede aflorar en nuestras vidas. Y yo no lo estoy diciendo, quiero que me entiendan pensando en nadie acá, eh, pero es lo que estaba leyendo en la palabra de Dios, volviendo a leer en Filipenses, y me hacía tener en cuenta el hecho de no envidiar lo que otros tienen, no envidiar a nadie y no predicar el evangelio por un sentimiento de esta carne, porque cuando es de esta carne, no hay absolutamente nada para la gloria de Dios. Y queremos que el Señor nos ayude cuando anunciamos el Evangelio, anunciarlo para la gloria de nuestro Dios. Anunciarlo con el deseo no de que personas llenen una iglesia donde yo me congrego, no, pero cuando anunciamos el Evangelio, que lo anunciemos con el deseo de que almas sean salvadas, que almas vengan al Señor Jesucristo. Y si el Señor, por su gracia y su misericordia, permite que esas almas se reúnan donde nosotros nos reunimos, está bien, es perfecto y el Señor hará lo que quiera hacer. Pero cuando comenzamos a predicar iglesias,
cuando pues, comenzamos a predicar a hombres, cuando comenzamos a predicar otra serie de cosas, no estamos buscando la gloria de Dios. Hace muchísimos años, cuando yo era más joven, y son muchos años, muchas veces yo prediqué el evangelio como vendiendo un producto de catálogo. Y yo predicaba el evangelio esperando que la gente me diera una respuesta ya. Y yo quería que esas personas me dijeran, bueno, ¿usted qué? ¿Dónde se congrega? ¿Cómo es la cosa? Y yo tenía ese anhelo, pero estaba predicando el evangelio eh, como vendiendo un producto, como vendiendo un catálogo. No sé si a ustedes les ha pasado. Yo después entendí, no, yo tengo que predicar el evangelio y el resultado es del Señor. Porque no es en ese sentido mi evangelio, es el evangelio de nuestro Dios, el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, yo no lo hacía por envidia, pero lo hacía por una razón completamente equivocada, a buscar la gloria de Dios. Y una vez por allá estábamos en el parque, bueno, cerca a un templo católico que hay ahí, uno que es de piedra, no me acuerdo el nombre del parque ahí, Parque Valencia tal vez, me parece que se llama ese parquecito ahí. Y estábamos ahí y la gente estaba saliendo de misa y nosotros estábamos ahí haciendo aire libre y yo cogí un tratado y se lo di a un señor. Y ese señor cogió ese tratado y lo rasgó y me lo tiró a los pies. Ahí me dio una piedra ese día, en serio. Y me dieron ganas de salir detrás de ese señor y decirle 50.000 cosas. Pero me llené más de sentimiento y de rabia que el hecho de pensar, bueno, esta persona es responsable delante de Dios. No quiso aceptar, aunque sea un tratado y lo rasgó, lo tiró a los pies. El Señor permita que en otra oportunidad Él reciba el testimonio de alguien o escuche el Evangelio y pueda venir a los pies del Señor Jesucristo. Entonces, hay sentimientos en nuestro corazón que a veces no nos permiten ver más allá de lo que el Señor puede hacer en las vidas de otras personas. Pero yo me desvío un pocote, un poquito, no un pocote, pero solamente es que la envidia no debe existir en nuestro corazón a la hora de predicar el evangelio. Pero entonces, y yo se los había dicho el otro día, solamente quería profundizar un poquito más, si se puede decir profundizar, y tratar de tenerlo más en orden, porque sé que el otro día no fui muy claro. Pero entonces, dice en Filipenses capítulo 1 también que otra razón por la cual algunos estaban predicando el evangelio era por contienda, ¿cierto? Por contienda, dice ahí la palabra de Dios. Unos predican a Cristo por envidia y contienda. Yo no sé nada del griego, pero me llamó la atención esa palabra porfía, que es la misma palabra para contienda, y me hizo pensar en alguien que vive por allá en porfía, cuyo espíritu no es un espíritu de paz, sino algo muy contencioso que hay en su corazón. Y yo debo orar por el hermano para que el Señor le ayude a que más allá de lo que pueda pensar de otros, él pueda también mirar su propia vida y ver qué tiene el Señor para él, aparte de lo que tiene para otras personas. Pero porfía, eso es una disputa o un conflicto o una pelea. Ahora, saben que también leímos de esta palabra en Gálatas capítulo 5 y el versículo 20 exactamente, que también es una obra de la carne. Venga, nosotros predicamos el evangelio por buscar pelear con la gente o predicamos el evangelio para anunciar las glorias de nuestro Señor Jesucristo. Predicamos el evangelio porque queremos
que enfrascarnos en una pelea con otros que no piensan lo mismo que nosotros, porque en el mundo, hablando con personas, uno se encuentra con muchísimos puntos de vista. Y entonces alguno le dirá a usted, yo soy hijo de Dios porque Dios me creó. Y usted habrá de explicarle la diferencia entre ser una creación de Dios y un hijo de Dios. Algunos le dirán a usted, yo soy salvo, salva porque me bauticé hace 20 años. Y usted habrá de explicarle la diferencia entre lo que es la salvación y lo que es el bautismo. Pero el problema viene cuando nos enfrascamos en una pelea con esa persona porque no piensa igual que yo. Y terminamos, en lugar de predicar el evangelio, terminamos en una discusión, terminamos en una pelea, terminamos en una disputa. Pero muchas veces sucede y estos hombres no estaban buscando la gloria de Dios, estaban buscando simplemente pelea. Y si Pablo viene y nos dice algo, mejor dicho, lo acabamos como sea, porque él como nos va a impedir que nosotros prediquemos el evangelio, pero su sentimiento era más de la carne que del espíritu. Estaban buscando era contención, estaban buscando siempre era poder pelear. Am, Romanos capítulo 1 versículo 29. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Simplemente quise leer esto porque es otra lista aparte de la que leemos en la carta a los Gálatas, que nos hablan aparentemente de la vida de uno que no ha sido regenerado. Pero muchas cosas, al parecer, en las vidas de los seres humanos quieren levantarse y quieren despertarse de la muerte o de la tumba donde ya han sido sepultadas. En ese sentido, espero darme a entender con esto. Am, Primera carta a los Corintios, capítulo 1 versículo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 1 versículo 11. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Ahora, no solamente es que eso es algo de las obras de la carne que aparece aparentemente en la vida de uno que no ha sido regenerado, que no ha sido salvado, pero también se presenta en el pueblo de Dios. Y en Corinto pasaba exactamente eso. Habían peleas, habían divisiones, habían personas que estaban tomando partidos diciendo yo soy de este, yo soy de este, yo soy de este, y otros decían, no, los únicos de Cristo acá somos nosotros, ustedes son de Pablo, son de Cefas o son de fulanito de tal, pero nosotros somos de Cristo y tenían ciertas peleas entre ellos. Ahora, también quiero simplemente que leamos capítulo 3 y versículo 3 de la primera carta a los Corintios, dice 3:3. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Ahora está la discusión si está el creyente carnal o no carnal. Y algunos dicen que no hay creyente carnal porque el Espíritu Santo habita en el corazón del que ha sido regenerado, entonces no debe haber creyente carnal. Lo que yo leo aquí en Corintios
y veo en las epístolas que podemos leer de la palabra de Dios, es que ciertamente hay mucha carnalidad en la vida del creyente. Ahora, el creyente no es carnal y no está llamado a ser carnal, está llamado a ser espiritual. Pero según Romanos capítulo 8, debemos hacer morir la carne o las obras de la carne en nosotros. Y en lugar de que las obras de la carne se vean en la vida del creyente, pues se deben ver los frutos del Espíritu Santo, que son contrarios a las obras de la carne. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto de contienda? Pues porque muchas veces en el pueblo de Dios también se presentan conflictos y contiendas entre hermanos, que no es un sentimiento para nada bueno. Entonces, hay algunos que predican a Cristo y se creen mejores que otros, que también predican, pero no predican como ellos. Y lo hacen muchas veces simplemente para contender y buscar pelea con otro hermano o con otra iglesia. Simplemente pensando que el Señor nos guarde de tener conflictos entre nosotros, que nos guarde de tener peleas y que nos guarde de las obras de la carne en nuestras vidas. Hay muchos sentimientos, muchas emociones que fluyen en la vida del creyente. No solamente envidias, no solamente contenciones, pero muchas veces el deseo de querer hacer, o sea, bueno, es que es lo que yo diga y punto. Y basta, y si le gustó bien, y si no, pues también. Creo que es una forma de uno buscar también contienda con otros hermanos, con otras personas, que no debería estar ese sentimiento en el corazón. Ahora, otra cosa es cuando yo soy llevado también de mi propio parecer. Es que es así porque yo lo digo, yo siempre lo he hecho así. Y no, 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 usted no me diga nada porque es que usted no sabe absolutamente nada de eso. Es un sentimiento que no, o sea, que hay que hacer morir en el corazón, porque muchas veces con esas cosas uno lo que está haciendo es buscando contención con los hermanos. Ahora, si el hermano es fosforito, ¿qué va a pasar con ese hermano? Se va a aprender fácilmente, ¿cierto? Y va a decir, ¿usted quién se cree? ¿A usted qué le pasa? Y ahí se forma una pelea, se forma una disputa fácilmente de algo que no tenía que haber o haberse formado. Muchas veces por una mala mirada de uno, y yo tengo esto acá sin planchar, ¿yo qué hago? Yo no es que mire feo, es que así soy. Y a veces la gente dice, ¿está haciendo mala cara? Pues no, yo me siento ahí y esto mantiene arrugado. Yo, pues, no me estoy excusando, pero muchas veces tal vez uno voltea a mirar así serio. La gente dice, uy, el hermano como miró de feo. Y se dice, ¿quién se cree? Y de ahí también comienza una pelea por una cosa pequeñita. Ahora, simplemente estoy tratando de que podamos ver cositas pequeñas, pero estos hombres, si eran creyentes o no, no lo sé, pero querían predicar el nombre del Señor Jesucristo simplemente por contienda, por pelear. Versículo, a ver que se me embolató Filipenses, pero capítulo 1. Pero Pablo va a decir ahí entonces, dice, pero otros predican a Cristo de buena voluntad, con satisfacción, con placer, con gozo, con deseo de predicar al Señor Jesucristo. No a regañadientes, no porque lo mandaron, no porque es que le toca hacerlo, no, 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 no. Y qué precioso es cuando uno puede predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio de buena voluntad, con satisfacción,
con gozo, con alegría. Hoy domingo hay quebrada negra, ¿cierto? Y los que vamos, vamos con satisfacción, con gozo en el corazón, porque nos place ir y ser partícipes de la obra del Señor en la predicación del Evangelio. Pero si usted dice, qué pereza oír por ahí, me toca ir porque es que mi esposo va, o mi esposa, o mi hermano, mi mamá, o mi papá van, entonces qué pereza ir por allá, no, yo por allá no quiero ir. Quédese en la casa más bien. En serio, pues hablando de los creyentes. Porque si no lo hacemos de buena voluntad, si lo hacemos por obligación, porque es que si no se pone bravo, se pone bravo, no, yo tengo que ir. No, no vaya entonces, porque no lo está haciendo buscando la gloria de Dios, sino que lo está haciendo por otro hombre o por otra hermana, pero no lo está haciendo porque realmente quiere hacerlo para la gloria de Dios. A veces, y esto lo voy a decir simplemente por compartirlo, pero no hay nada de qué gloriarnos. Pero cuando vamos con mi esposa los viernes y que bajamos ahí por esa cosa de Quebrada Negra, no sé cómo se llama ese pedacito ahí, que hay tantas curvas y uno mira el cielo así en los atardeceres, es una cosa espectacular. Y nosotros vamos no por ver el atardecer, vamos porque nos parece espectacular ver la creación de Dios y decir, y vamos a ir a apoyar la obra del Señor y vamos a ir allá y oramos por las noches que el Señor salve almas, no solamente en Quebrada Negra, pero en muchos lugares. Y uno lo hace y, bueno, pues digo, no estoy diciendo nada porque seamos algo o pensemos algo, pero tal vez usted lo ha experimentado. Hay una satisfacción en el corazón y hay un gozo y hay un placer que el hombre carnal no puede entender, que el hombre del mundo no puede entender. Pero la buena voluntad. Y había hermanos que estaban predicando el evangelio de buena voluntad porque así lo sentían en su corazón, porque querían agradar a su Señor, porque querían agradar a su Salvador. Y no hay nada más precioso en la vida de nosotros como creyentes si cuando anunciamos el evangelio, lo anunciamos pensando en la gloria de nuestro buen Dios y lo hacemos de buena voluntad. Un versículo simplemente que quiero traer a colación entonces está en primera carta a los Corintios, y no lo noté acá, pero primera carta a los Corintios capítulo 9, que esta semana precisamente estábamos leyendo la primera carta a los Corintios capítulo 9 versículo 16. Y eso es importante. Primera carta a los Corintios 9:16 dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Y eso es importante, la primera parte de ese versículo. Si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme. Y lo está diciendo un hombre que vivía su vida para la predicación del evangelio, que había sufrido lo indecible con tal de predicar el evangelio. Lo decía un hombre que podía, si quería, gloriarse en lo que el Señor le había permitido hacer y nadie podía decirle absolutamente nada. Pero este hombre dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué? Porque me es impuesta necesidad. Me es impuesta necesidad. ¿Usted se imagina que así como usted siente la necesidad cada mañana de desayunar, de bañarse en el caso de algunos, ¿cierto? Así como sentimos necesidad cada día de cosas de esta vida, que cada uno de nosotros sintiera necesidad por predicar el evangelio, que esa necesidad nos fuera impuesta a nosotros y que aparte de eso, con toda humildad, uno pudiera decir, no tengo de qué gloriarme.
Perdón. Dice, porque me es impuesta necesidad. ¿Y qué dice? Y ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí si no predico el evangelio. No está diciendo, ay del hermano, ay de la hermana, ay de fulano. No, 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 no. Ay de mí si no predico el evangelio. Dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. En el tribunal de Cristo un día recibiremos nuestra recompensa. Y es cierto que un día seremos recompensados, pero nuestra recompensa es futura y no presente. Entonces, no hay de qué gloriarnos. No hay por qué buscar gloria de otros hombres. Pero Pablo dice, aunque la palabra buena voluntad ahí es diferente a la que se usa en Filipenses, Pablo dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Y uno puede pensar en la necesidad entonces de predicar el Evangelio, no solamente para la gloria de Cristo, pero también el hecho de pensar en predicar el Evangelio por causa del tribunal de Cristo. Muchas veces no pensamos en eso, ¿cierto? Muchas veces vivimos nuestras vidas sobre esta tierra pensando simplemente en lo terrenal y muchas veces no pensamos o vivimos nuestras vidas pensando en que un día estaremos en el tribunal de Cristo y que podremos arrojar a sus pies un día, que podremos presentar delante de Él. Que el Señor nos ayude a hacerlo siempre de buena voluntad, con placer, con gozo, con satisfacción, que anunciemos a Cristo el Señor, buscando la gloria de Dios, anticipándonos al tribunal de Cristo. Pero también dice entonces ahí en Filipenses que dice, eh, pero otros de buena voluntad. Dice, los unos a la verdad anuncian a Cristo, ¿por qué? Por contención. Y bueno, no acabé de leer en la primera carta a los Corintios y tal vez me devuelvo allá porque hay una cosa que quería compartirles que en mi estudio personal me resultó interesante. Tal vez para usted pase de largo, pero me pareció interesante. Y es que Pablo también dice ahí que dice, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Y la comisión ahí, la traducción realmente es dispensación, o es los que conocen griego, oikonomía, que tiene que ver con la administración o la mayordomía de la casa. Y en este caso particular del apóstol Pablo tenía que ver con lo que Dios le había encomendado a él en cuanto a la predicación a los gentiles. Como que le había encargado esa dispensación, le había encargado la administración o la mayordomía de la casa en ese sentido. Y él dice, y si de mala voluntad, ahí tengo lo que Dios me ha encomendado y debo hacerlo. Pero Pablo prefería hacerlo de buena voluntad y no de mala voluntad. Pero Pablo tenía en ese sentido la dispensación o la administración del evangelio entre los gentiles. Y nosotros tenemos la gran comisión. Tenemos la gran comisión y la necesidad de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces son dos cosas diferentes, pero el mismo peso
e importancia delante de Dios. Pero este hombre decía, bueno, y si lo hago de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Dice, ¿y cuál es mi galardón? Pues que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo. Presente como gratuitamente el evangelio de Cristo. Hoy en día hay muchos mercaderes de la fe que si no les pagan por ir a un estadio a predicar, pues no van. Si no le pagan por ir a una asamblea para que predique, pues no van. Que cobran entradas, usted se imagina, cobran entradas para ir a escuchar la palabra de Dios. Y las asambleas, entre comillas de hermanos, no estamos lejos de cosas como esas. ¿Quiere estudiar? Venga, pague 40.000 que le damos el de ayuno. Esto no existía. Muchas de esas cosas son inventos de los hombres hoy en día. Gran evento. Viene fulanito de tal. Hermanos, 1.200.000 por persona. Sí es cierto que hay gastos que sufragar a veces, digamos que en una conferencia, pero usted no le va a cobrar a los creyentes o personas que vienen de afuera que no son creyentes para predicarles el evangelio. No, 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 no. Y el galardón de Pablo, la ganancia de Pablo era presentar gratuitamente el evangelio de Cristo. Y él dice, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Y eso es otra cosa que tal vez podamos ver ahí. Pero presentando gratuitamente el evangelio de Cristo. Y termino, porque el tiempo se fue entonces con las últimas dos cositas en la carta a los filipenses. Y dice entonces, versículo 16, los unos anuncian a Cristo por contención. Y esa palabra contención me llamó la atención, porque tiene que ver como si fuera con una campaña electoral. Y ustedes saben y han escuchado todos los intereses que se mueven en una campaña electoral, ¿cierto? Cómo hay de intrigas, cómo hay de mentiras. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos está buscando no el bienestar del pueblo, sino su propio bienestar. Pero, bueno, tal vez no debo decirlo, pero el pueblo de Dios muchas veces es engañado corriendo tras este tipo de cosas. Y decía el jefe de campaña del presidente que tenemos ahora, por el cual debemos orar, que ellos no apelaban tanto a la necesidad de las personas, sino a sus emociones. Y movían sus emociones para que personas votaran por ellos. Así no hubiera nada de propuestas detrás del candidato al cual ellos estaban tratando de sacar adelante. Pero también tiene que ver entonces con el deseo de obtener un rango o un cargo. Y ustedes sabrán si eso se presenta o no en el pueblo de Dios por estos días, pero ciertamente mucho de eso se presenta. Venga, si predicamos el evangelio con el deseo de figurar o de alcanzar un cargo como si lo hubiera, o tener un rango mayor que los otros hermanos, no está bien. No estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Que algunos estaban predicando el evangelio para obtener un rango, para obtener un grado de superioridad.
Aunque no hay en la iglesia de Dios, no debe haber grados de superioridad en el sentido ministerial. No debe haber, se me olvida la palabra, pero bueno, no debe haber laicos. Entonces está el papa, está el arzobispo y está yo no sé quién, o el cardenal. Yo no conozco esa tabla. Y debajo están los que escuchan. Y eso no debe haber en la iglesia de Dios. Pero muchos buscan tener un puesto, buscan tener un rango para poderse elevar por encima de los demás. Y eso no es así. Saben que estos mismos que por contención están predicando el Evangelio, Romanos capítulo 2 versículo 8 dice que estos hombres no obedecieron el Evangelio. Yo quiero leerlo simplemente y para terminar ya, Romanos capítulo 2 versículo 8. Dice Romanos 2 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Los mismos que no obedecen el Evangelio, pues con el mismo sentimiento de contención, son los mismos que están predicando ahora el Evangelio con ese mismo sentimiento. Ellos no obedecen a la verdad, pero quieren predicar la verdad. Si son los mismos, creo que no. Pero lo que sí es cierto es que el corazón del hombre es igual en todas las latitudes de este planeta. Finalmente, que no busquemos predicar el Evangelio por ganar nuestro propio bienestar, ni buscar el halago de otros. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Rogar al Señor que le guarde nuestro corazón de esas cosas. Y finalmente decía ahí en ese versículo, pero otros por amor, amor al Señor, amor a las almas y amor a los hermanos. Algunos predican el Evangelio, dicen por ahí, por amorzar todos los días a costillas del Evangelio y no por amor al Señor. Algunos buscan predicar el Evangelio por su propio bienestar, por buscar su satisfacción, pero no pensando en las necesidades del pueblo de Dios. Termino con esto. Yo siempre termino 3 veces, ustedes saben. Mientras hay tantos creyentes cómodos con sus buenas casas, carros, motos y muchas cosas, dentro del pueblo de Dios hay hermanos y hermanas que sufren. Hay hermanos y hermanas que padecen necesidad. Hay hermanos y hermanas que necesitan. Y mientras hay creyentes trayendo recursos para su propio bienestar, buscando ganarse un nombre, buscando su propia gloria, en el pueblo de Dios hay gran necesidad, pero muchos prefieren enrumar el poder. No sé si me hago entender, pero que el pueblo de Dios sufra y que yo esté bien es el deseo de muchos hoy en día. Y hermanos, eso no es del Señor. Eso no es bíblico y el ejemplo de nuestro Señor. Dice que Él, por amor de nosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra.
por lo que de ella nos permites meditar. Y Padre, es cierto, no somos absolutamente nada, no tenemos de qué gloriarnos. Todo lo que hemos recibido como creyentes es tuyo. Y Padre, como tu palabra misma dice, y si lo recibimos, ¿de qué nos gloriamos? Porque no hay nada de qué gloriarnos. Ciertamente nosotros solamente somos lo vil y lo menospreciado del mundo, y lo que no era, tú escogiste para que fuese algo. Padre, pero lo que somos ahora delante de ti, lo somos en el Señor Jesucristo. Gracias, amado Padre Celestial, que es por Cristo que tú nos ves, es en Cristo que tú nos miras, y es en Cristo que nosotros podemos ser alguna cosa. Oramos que tú nos ayudes a alejar cualquier sentimiento de la carne de nuestro corazón y a poder hablar con sencillez y humildad el Evangelio, no buscando absolutamente nada en este mundo, porque Padre, nuestros galardones son futuros. Nuestro galardón es un día allí en la eternidad cuando nos presentemos delante del tribunal de Cristo. Padre, todo lo que hagamos en esta tierra, en esta vida, obrando en la carne, se quemará. Pero lo que hagamos buscando la gloria de nuestro Señor Jesucristo ciertamente permanecerá. Oramos, amado Padre, que obres en salvación de almas en esta mañana, que obres en convicción en los corazones de quienes aún no han decidido por el Señor Jesucristo. Y Padre, que cada uno acá pueda tener en cuenta que tu palabra es solemne independientemente de aquel que la anuncie, pero que tu palabra merece toda la reverencia, todo el respeto, y que cada creyente acá pueda ser ejemplo de esa gran verdad. Oramos muy agradecidos contigo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.